Dios te bendiga, amado hermano. Muchas bendiciones, amigo. En esta mañana quiero compartir contigo esta palabra de Dios. Y es que quiero decirte que el Señor murió en la cruz del Calvario para que tú puedas tener acceso con confianza al Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Antes solamente los sacerdotes podían tener acceso a la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes con vestiduras, con una serie de requisitos que el mismo Dios había puesto. Todo eso todo eso porque era una sombra de lo que había de venir. Pero antes había que hacer unas especies de ritos para poder entrar al lugar santísimo, un lugar donde el sacerdote ofrecía sacrificio por el pueblo y oraba por el pueblo para que Dios perdonara al pueblo. Sin embargo, cuando Jesucristo viene a la cruz del Calvario, cuando Jesucristo viene a la tierra, él como gran sumo sacerdote, él muere por nosotros una sola vez. Y con ese sacrificio, dice la palabra, que nos hace aceptos para poder entrar al trono de la gracia. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento que nosotros queramos. Solamente tenemos que ir confiados a Él. ¿Por qué? Porque hay una gracia derramada sobre nosotros. Una gracia la cual se recibe por fe. Si no tiene fe, obviamente no va a poder entrar al trono de la gracia, porque hay que tener fe. Por eso dice confiadamente. Y dice la palabra que por gracia sois salvos. Esto es por medio de la fe. Nosotros tenemos que tener fe de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que usted no necesita confesarle sus pecados a nadie, a ningún hombre en la tierra. Necesita confesárselo a Dios secretamente y Él lo va a perdonar. Él la va a perdonar, Él la va a guiar. Yo te recomiendo que entres, que vayas a la presencia de Dios en cualquier lugar donde tú estés, en cualquier momento en el cual tú te encuentres. Dios está presto para escucharte, para escuchar tu palabra, para escucharte decir un Dios gracias, un Dios aquí estoy, un Dios háblame, un Dios guíame, un Dios enséñame a hacer tu voluntad. Él está presto para escucharte. Él está presto para escucharte decir: Dios, perdóname, sáname, libértame, ayúdame a entrar a hacer tu voluntad. Dios está presto para ti. Entra con confianza, porque el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote Jesucristo, murió en la cruz del Calvario. Y murió, ¿sabe por qué? Porque Él te ama. Y yo siempre digo esto, que cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él pensaba en mí, pensaba en ti, personalmente lo hacía pensando en ti, pensando en mí. Ese amor tan grande, que luego hablaremos después, fue derramado por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que podamos tener acceso, para que ya no haya una pared divisoria. Dice la palabra que cuando Él murió, el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue rasgado en dos. Se rasgó. Y ese velo no era cualquier velo de que una cortina, no. Era un velo fuerte, grueso, duro. Y ese velo se rasgó en dos. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió para que usted pueda tener acceso. Para que yo pueda tener acceso a ese lugar santísimo, que lo podemos encontrar en el corazón de cada uno de nosotros. Sin embargo, con esto no le estoy diciendo que no vaya a la iglesia. Claro, tiene que ir a la iglesia porque es el lugar donde Dios habita, es el lugar donde Dios dice: me voy a derramar en esos lugares, voy a derramarme, no porque Dios no se derrame en tu vida, en tu corazón. Claro que si Dios se derrama en tu vida, y Dios no mora en templo hecho de mano, pero ¿sabe algo? Dios visita los lugares donde se adora. Dios visita los lugares
donde a Él se le clama. Por eso dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso dice la palabra que Él se goza en la alabanza de su pueblo. Es decir, que Él está en la iglesia cuando nosotros lo adoramos, cuando lo bendecimos y lo glorificamos. Y hay una cobertura sobre la iglesia porque es el lugar que está separado, apartado para Dios. Entonces, amigo, ¿qué te estoy diciendo con esto? Ve a la iglesia. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Ora. Dios está presto a escucharte. Dios te bendiga. Pasa feliz resto del día. Bendiciones.